¿Qué otra diferencia cultural, especialmente ahora que estamos hablando entre Estados Unidos y Latinoamérica, crees que suele generar más fricción cuando se están diseñando experiencias de aprendizaje? Me tocó vivir un paradigma en donde si viene diseñado de Estados Unidos es bueno, si viene diseñado fuera de Estados Unidos, no es tan bueno, ¿no? Oye, yo tengo proveedores muy buenos que también he diseñado programas de alto impacto que están diseñados en México. Y también viene una correlación que entre más costoso, mejor está hecho. Eso creo que también es un desafío en este tema multicultural de los líderes, y otra vez un poco de curiosidad y romper esos paradigmas, ¿no? Yo creo que, y yo hablo por México, porque es lo que me toca operar hoy, pero yo estoy seguro que en Latinoamérica debe haber extraordinarios proveedores, programas de diseño instruccional, y que no están en Estados Unidos, no tengan ese mismo nivel de calidad. Hola, bienvenidos a Instruccionalmente Hablando, un podcast donde conversamos con líderes globales sobre aprendizaje, talento y liderazgo, con un enfoque práctico y humano y relevante para el mundo laboral actual. En este espacio exploramos cómo el aprendizaje se vive en contextos reales, diversos y multiculturales, con episodios tanto en español como en inglés, pensados para una audiencia global. Y el día de hoy nos acompaña Pablo Pérez Duarte, director de desarrollo de talento en Constellation Brands, con más de 18 años de experiencia liderando talento en México, Estados Unidos y Latinoamérica. En esta conversación, el día de hoy hablaremos sobre cómo cruzar fronteras y crear experiencias de aprendizaje que conecten culturas y fortalezcan equipos globales. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Diana, muchísimas gracias, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Extremadamente contento de estar el día de hoy contigo aquí platicando de temas, pues no sé de qué tan alta relevancia, para algunos sean relevantes, para otros no, pero a mí me encantan y me apasionan, entonces feliz de poder estar aquí platicando contigo. Súper, igual para mí. Bueno, pues para comenzar, Pablo, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu trayectoria? ¿Cómo llegaste hasta donde estás ahora? Cuéntanos un poquito esa historia. Sí, Diana, gracias. Es una pregunta tal vez muy simple, pero para mí muy poderosa, porque me voy a dar la oportunidad de platicarte incluso desde antes, lo que pasó antes de yo poder llegar al mundo de recursos humanos y particularmente capacitación. Yo desde los 15 años, 14 años, me empecé a dar cuenta que tenía cierta facilidad para las matemáticas, la física, la química. Y entonces yo me empecé a hacer una idea desde muy chico que mi futuro estaba en las ingenierías. Paso a la preparatoria e incluso en estos exámenes de orientación vocacional Ujú. siempre me decían, tú tienes que ser ingeniero. Sí. Y empecé, tú sabes que en México tú decides tu carrera desde muy temprano, no es como Estados Unidos que tienes como los troncos comunes y ya más adelante escoges, sino yo desde los 17 años decidí que quería estudiar la carrera de ingeniería mecatrónica, que en ese entonces estaba de moda, y para no hacer muy larga la historia, más o menos en tercer semestre me di cuenta que algo no cuadraba, ¿no? Las calificaciones eran buenas, no era el mejor de la clase, pero no era nada para preocuparme, pero había algo que no me cuadraba y yo me comparaba con mis compañeros y decía, ¿por qué ellos se están quedando después de clase a los laboratorios de robótica y de microcontroladores y a mí no me interesaba, ¿no? En un proceso de introspección, pues más o menos a los 19 años, platicando con personas clave, ¿no? Pues, cercanas, pues me di cuenta que no, por ahí no iba la cosa, ¿no? Y entonces decidí hacer un cambio, ¿no? A una carrera, pues muy similar a la ingeniería mecatrónica, que es la psicología. Pues me titulé como psicólogo organizacional y ahí sí te podría decir casi que desde el día uno dije de aquí soy. Y en el espectro de la psicología organizacional, pues hay muchas variantes y siempre me empezó a llamar la parte de capacitación. Tuve la fortuna de, en cuanto terminé la carrera, bueno, estuve dando clases en una preparatoria de un año y medio más o menos. Entro a PepsiCo como trainee rookie de recursos humanos. Y también ahí hubo pues un golpe de realidad porque en mi cabeza pues yo iba a llegar a ser instructor de capacitación y demás y empecé a entrar en el mundo de las relaciones laborales y manejo de sindicatos y cosas que si bien conocía no me apasionaban. Me ayudó muchísimo porque fueron esos primeros 4 años en donde yo conocí el mundo completo de recursos humanos. Sin embargo, ya en el entendido de mi interés
más hacia la parte de desarrollo. En PepsiCo en ese entonces, por el rol, de manera natural, no estaba tan expuesto. Y me busca DuPont para ofrecerme justo la gerencia en ese entonces de capacitación para México. Y si bien yo estaba muy contento en PepsiCo, es una gran escuela y ahorita te platico, porque yo terminé regresando a PepsiCo, tomo la posición en DuPont, me fascina la parte de capacitación, corroboro que por ahí por ahí estaba mi talento y creo que la palabra que yo encontré después es mi vocación. Estuve 3 años trabajando para DuPont como líder de capacitación. Me busca nuevamente PepsiCo para un proyecto en particular. Fue una decisión también difícil, pero decido regresar a PepsiCo. Y en PepsiCo regreso al mundo de los recursos humanos, porque era un proyecto muy importante que para mi aprendizaje y mi formación iba a ser clave, por eso decidí regresar. Y yo cuando regreso le digo a mi jefe en ese entonces, dije, José Manuel, regreso al proyecto porque entiendo lo que puede impactar en mi carrera, pero sí te quiero decir que en cuanto pueda, dígase, cuando termine el proyecto y cuando hay una oportunidad, yo voy a levantar la mano porque me quiero regresar hacia la parte de talento. Y me dijo, sin problema, ¿no? Al año y medio tengo la oportunidad de regresar a la parte de talento. Estuve dirigiendo un equipo en México, después en Latinoamérica, y al poco tiempo me busca Constellation, igual con un rol de capacitación, desarrollo, talent management. Y bueno, a la fecha, después ya de 9 años, casi en febrero, pues estoy a 2 semanas de cumplir 9 años en Constellation Brands. Y pues te puedo decir que ha sido una jornada extremadamente rica para mí, porque pues encontré mi vocación. Evidentemente hay días difíciles, pero yo te podría decir que el 99% de los días disfruto mucho mi trabajo. Sí, súper. Entonces fue esta Constellation Brands en donde empezaste tú a trabajar como en un entorno multicultural entre Estados Unidos y México. Sí, mira, en PepsiCo, en mi último rol de PepsiCo, trabajé un poco en el rol multicultural. Estados Unidos poco, mucho más Latinoamérica. Estuve Ok. expuesto a trabajar con Brasil, Colombia, Argentina, pero ya de lleno, dirigiendo una agenda y un equipo multicultural México-Estados Unidos, fue en 2017 cuando empecé a trabajar en Constellation Brands, así es. Súper, súper. Y Pablo, desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor error que cometen las empresas cuando diseñan programas de Sí, aprendizaje globales y tienen equipos en Estados Unidos y en Latinoamérica? creo que el principal error, Diana, es pensar que el idioma es igual a cultura. Ujú. Muchas veces dice, ya, es que ya diseñé en español. Y yo lo Ya que le nada más pregunto, tradúcelo. ya tradúcelo, ¿no? Y la Sí, primera pregunta, y que seguramente ha tocado, es, bueno, pero ¿qué español utilizaste, no? Porque el español exacto. tiene todas sus subvariantes, el español ibérico, el español mexicano, el colombiano, es decir, ¿qué español utilizaste? ¿Qué referencia? Porque no es lo mismo que te traduzca una persona de España a una persona en México o una persona en Colombia. Que en Claro, realidad, y en mi experiencia, cuando ya tiene el toque latinoamericano, ayuda un poco, ¿no? El que sí puede generar mucho conflicto en los paradigmas de la gente es cuando empiezas a escuchar una traducción en el español, en el castellano, digamos, en el ajá, español ibérico, ¿no? sí. Entonces, para mí ese es el error número uno, asumir que porque ya tradujiste un programa, ya Que va a está listo funcionar. basta para ser implementado en Latinoamérica de habla hispana, ¿no? Entonces, porque hay muchos factores, iniciando por el idioma mismo y después elementos culturales, porque tal vez lo podemos platicar un poquito más adelante, pero sí, para mí ese es el error más común y que si no lo tienes muy presente, te puede causar muchos problemas, casi que de saque. Si Sí. tú piensas en diseñar culturalmente en lugar de solo por idioma, estás paso y medio adelante para que tu programa sea exitoso. 100% de acuerdo, Pablo. Y hay veces que algunas empresas dicen, lo que queremos es como crear una voz común y que esa misma voz o ese mismo mensaje, ¿no? Que sea el mismo para todos los países o para ambas culturas. ¿Qué significa realmente crear una voz común y cómo se puede construir sin perder esa identidad cultural local? Sí, y es una gran pregunta, Diana. Yo te diría que creo que hay varios niveles. Primero es, y voy a partir del supuesto que es un programa diseñado en Estados Unidos que se va a cascadar hacia Latinoamérica, ¿no?
Y que aplica del otro lado también, y a mí me ha tocado también diseñar desde México para implementar en Estados Unidos. Pero lo que yo te diría es tener un poquito de curiosidad, ¿no? Es que haya un entendimiento y una curiosidad de decir, ¿cómo aprende el latinoamericano? ¿Cómo aprende el latinoamericano en mi compañía o en la compañía para la que voy a trabajar? ¿Por qué? Porque hay muchos elementos de culturales que no aplican. Otra vez, si regreso al tema de la traducción no necesariamente te garantiza el éxito. Tengo ejemplos muy concretos. Creo que la cultura en Estados Unidos incentiva mucho más el autoaprendizaje, es decir, tú puedes dejar ciertos modelos o diseños para que la persona autodirigida se autodirija y pueda. En Latinoamérica no tanto, en Latinoamérica todavía estamos más en el modo de necesitar que alguien me vaya dando guía, me vaya dando dirección, me vaya dando estructura, ¿no? Entonces, eso digamos de primer nivel. El otro es, creo que es poder decir qué es lo que cuál es la consecuencia del curso, programa que voy a diseñar, cuáles son los comportamientos que tiene que tener la persona cuando termine mi programa. Y en ese entendimiento de los comportamientos, entender que no es lo mismo una persona en Estados Unidos o una persona en México, incluso por estilos, ¿no? Y me voy a tomar como referencia la herramienta DISC, donde tal vez en una cultura en Estados Unidos, la expectativa sea que el comportamiento se vaya más hacia la D, que es el dominante, el líder, ¿no? Que va a decir el go get it, el orientado a resultados. Y en la cultura latinoamericana, por el contexto social, pues un líder puede ser más orientado hacia la S o hacia la I, hacia la parte de la influencia o del control emocional. Entonces, en este concepto que utilizas de voz común, para mí es abrir un elemento de muchas variantes, entender que hay tonos de grises, que no es blanco y negro, que no, el líder ideal después de cierto programa de liderazgo no tiene que ser sino en el proceso de entender, de curiosidad, decir cuál es el espectro que puede dar y me puede brindar el éxito del programa. Espero no haber sido demasiado complicado, traté de ordenar No, mis ideas lo no, mejor posible, pero déjame te digo una cosa, me encantó lo que acabas de decir. ajá. Como ya sabes, yo tengo más de 20 años diseñando experiencias de aprendizaje, especialmente globales y bilingües o multilingües, pero nunca me había puesto a pensar en la importancia de eso, ¿no? De cuando estás creando los objetivos y ese comportamiento que buscas que cambie La la persona consecuencia. después del training, la diferencia que tiene una persona en Estados Unidos o una persona en Latinoamérica, y aunque buscas el mismo comportamiento, no es exactamente el mismo, por la cultura, por tantos factores que, no sé, es casi como crear objetivos diferentes para cada audiencia, ¿no? Así es, y por eso creo que el concepto no es blanco y negro, es decir, No. es un comportamiento, digamos, guía, pero de ese comportamiento, ¿cómo puedes subdividirlo y decir qué opciones tengo? Es decir, Sí, una persona orientada a resultados, pero en la orientación a resultados, creo que hay muchos subcomportamientos que lo tienes que tener muy claro, que se van a dar de una manera natural en una cultura y en otra no, y que si tú no lo tienes claro desde que diseñas, creo que puedes tropezarte y no, es que no me fue bien el programa. No, no, tal vez es que no es que te haya ido bien, sino que no te diste el tiempo para entender cuál era la foto de éxito, ¿no? En claro, ese entendimiento de los comportamientos. Sí, claro. totalmente de acuerdo. Y creo que ahí entra ya todo el aspecto de localización, ¿no? Así es. De entender realmente la cultura, el idioma, las diferencias, lo que la gente hace, cómo aprenden, cómo es su día a día en el trabajo. Todo eso tiene un Sí, gran impacto en la manera en que aprendemos como adultos y retenemos la información. correcto, así es. Y otra pregunta, ¿qué otra Sí. diferencia cultural, especialmente ahora que estamos hablando entre Estados Unidos y Latinoamérica, crees que suele generar más fricción cuando se están diseñando experiencias de aprendizaje? Mira, te voy a hablar de a título personal, porque ahora sí que es lo que me consta, no es lo que me tocó leer ni escuchar. Eh, y esto es reciente. Em, hay creo, me tocó vivir un paradigma en donde
si viene diseñado de Estados Unidos es bueno, si viene diseñado fuera de Estados Unidos, no es tan bueno, ¿no? Donde viene ejemplos concretos que me tocó vivir, donde me decían, no, es que como es un programa que tiene que tener muchísimo impacto, lo tenemos que diseñar desde un proveedor de Estados Unidos. Decía, oye, yo tengo proveedores muy buenos que también he diseñado programas de alto impacto que están diseñados en México. Y también viene una correlación que entre más costoso, mejor está hecho, ¿no? Que ese es el decir, oye, es que me están cobrando las perlas de la Virgen en dólares. Oye, pero yo ese mismo programa lo puedo diseñar pues por centavitos o por cacahuates y en pesos. Y es, no, ¿sabes qué? Como no me puedo arriesgar, tengo que meterle los 200, 300, 400 mil dólares al programa. Sí sé que me va a costar el doble, pero como tiene que estar bien hecho, lo voy a hacer. Entonces, eso creo que también es un desafío en este tema multicultural de los líderes y otra vez un poco de curiosidad y romper esos paradigmas, ¿no? Yo creo que, y yo hablo por México, porque es lo que me toca operar hoy, pero yo estoy seguro que en Latinoamérica debe haber extraordinarios proveedores, programas de diseño instruccional y que no están en Estados Unidos, no tengan ese mismo nivel de calidad, ¿no? Entonces, para mí ese me generó mucha fricción, me generó discusiones y pues será, pues llegar a ese punto común, ese común acuerdo, decir, pues, ¿qué queremos, no? Claro, claro. No, eso es súper importante, Pablo, y qué bueno que lo mencionas, porque yo sé que tú y yo lo hemos platicado Sí. también de la conexión que se genera con la gente cuando creas una experiencia de aprendizaje desde tu misma comunidad. O sea, por ejemplo, ahora que lo mencionas, diseñarla en México, con mi gente, con lo que sé, con mi cultura, con lo que yo tengo. Y se genera una conexión completamente diferente a cuando te llega y no estoy diciendo que lo que llega de Estados Unidos no esté bien hecho, está No, a no, lo no. mejor excelentemente bien Excelente, hecho, bien hecho. pero la conexión es muy diferente. Hay veces que no se llega a realizar esa conexión al Así 100 como es. para que sea de impacto. Así es. Y yo creo que es, creo que más allá de verlo como un elemento de fricción, creo que es una gran oportunidad de tener ventajas y desventajas. Porque, a ver, gracias por aclararlo y lo aclaro. Conocí proveedores en Estados Unidos de altísima calidad, con una estructura que cuesta a veces tener en México. Y ahorita creo que lo podemos abordar un poquito más, porque sí hay también cosas que un proveedor de manera general en México tal vez no es tan estructurado, es más flexible y la flexibilidad a veces para bien y para mal, ¿no? Entonces, yo te diría, en lugar de ver esa fricción y como decimos en mi pueblo, sentarte en tu macho y decir, no, es este porque, oye, abre opciones y busquemos ventajas y desventajas, veamos la manera de colaborar y decir, ¿qué me conviene para este programa? Cómo está mi cartera? ¿Cómo está mi presupuesto? ¿Quién es mi audiencia? Lo dijiste muy bien. Oye, si mi audiencia va a ser en su mayor medida en el mercado mexicano, latinoamericano, pues me conviene mucho más diseñar desde acá, ¿no? Que estar invirtiendo en algo que puede estar muy bien hecho teóricamente, técnicamente, pero que no puede necesariamente tener esa misma conexión. Claro, claro. O diseñar en Estados Unidos, pero con personas hispanas. Totalmente de acuerdo, Sí, también es otra opción. que no hablamos otra vez de idiomas, sino de cultura, del De entendimiento de la cultura, cultura, ¿no? exacto, Sí, exacto. Pablo, ¿podrías compartirnos un ejemplo de alguna iniciativa de aprendizaje multicultural que te haya funcionado excelentemente bien? sí. ¿Y qué crees tú que fue el factor principal que la hizo funcionar? Sí, con todo gusto. Mira, tengo varias, te voy a hablar de la más reciente y de la que para mí ha sido más impactante por los resultados que tuvimos. Y digo resultados no nada más tangibles numéricamente, sino los comentarios. Circunstancialmente, antes de la pandemia, esto no tiene que ver con la pandemia, pero pues, en temas de tiempo, diseñé un programa que en ese entonces eran 3 módulos que lo bauticé como AMS, Advanced Managerial Skills. En Constellation Brands, pues todo es medio en Spanglish, por pues, esta simbiosis que tenemos entre México y Estados Unidos. Entonces era el Advanced Managerial Skills, que después nos dimos cuenta que no eran tanto advanced y le pusimos essential. Entonces lo terminamos llamando EMS.
Un programa que sufrió ahí varios tropezones porque se nos cruza la pandemia. Los 3 módulos que lo habíamos diseñado de manera presencial, tuvimos que después migrarlo a un formato virtual por lo que todo el mundo conoce, ¿no? La que nos mandaron a todos a casa. Y esos 3 módulos de repente se hicieron 8 módulos. No, la gente nos los empezó a recibir muy bien. Te estoy hablando que hasta hace un año y medio, perdón, todo esto era México. Teníamos ciertas apéndices ahí con Estados Unidos. Mi enfoque en ese entonces era particularmente México. Teníamos algunas personas en San Antonio, otras muy poquitas en Chicago, que también eran elegibles para el programa. Lo tradujimos, pero realmente yo te diría, el 95% de mi audiencia en ese entonces era México. Y cuando me dan un rol global y empiezo a apoyar también a la parte de funciones y el negocio de vinos y licores, Wine and Spirits, que tiene base en California, y empezando a hablar con los líderes, y ahí lo conecto con la segunda pregunta que me hacías, que para mí eso fue indispensable. Entender las necesidades. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son las cosas que tiene? Y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque nosotros ya contamos antes con programas corporativos, ¿no? Eran 3 o 4 programas corporativos en donde todo mundo era elegible. Sin embargo, no era suficiente. Entonces, cuando yo me acerco con el negocio y empiezo a decir, ¿y qué necesitas? ¿Qué necesita? Y me voy a enfocar específicamente en este negocio de vinos y licores en California. Le dije, ¿qué necesitas? Me empiezan a dar una lista de cosas y me dicen, es que el programa corporativo que se llamaba New Leader Program es muy bueno, pero no me es suficiente, tanto por contenido como por capacidad, porque aquí tengo 60 líderes, 70 líderes, y a mí me dan chance de ir mandando 3 por generación. Entonces, pues no termino y tengo necesidades del día a día que no me da para esto. Entonces, una de las razones principales por las que nos fue muy bien fue porque de inicio teníamos el entendimiento de la necesidad y pero se fue el concepto en español, el buy-in, no las compraron rápido los líderes y todo fue completamente alineado con el equipo de liderazgo de vinos y licores. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos lo que ya teníamos de IMS y lo adaptamos a lo que necesitaban en Wine and Spirits, pero con el aprendizaje, y aquí un poco al revés, oye, no porque lo hayas diseñado y lo hayas traducido al inglés, pues va a entrar de cajón, hay que entender los Claro. factores culturales. Y otro de los elementos cruciales que hicimos, que antes de liberar el programa, tuvimos una validación por expertos, y cuando digo expertos me refiero a recursos humanos, donde fuimos módulo por módulo para garantizar que lo que se está tratando de compartir tenga otra vez, perdón por mis spanglish, ese fit Sí, cultural. sí, 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 claro. Entonces, fuimos muy cuidadosos, validamos a través del equipo de RH de Estados Unidos que todo lo que estaba en el programa tuviera sentido y Ujú. corrimos un piloto. Tampoco nos fuimos como, ¿no? De lleno, Dijimos, sí. vamos a correr un piloto, vamos a ver cómo funciona, qué sí cae, qué ejercicios, qué comentarios. Y algo que también hicimos tuvimos, en mi caso, que cuando corrimos el piloto, tuve una persona de Estados Unidos y a un Ujú. servidor cofacilitando, pues también como para ir midiéndole como decimos acá en mi pueblo, el agua a los camotes, que sí, Sí. que no, que hace sentido, que no hace sentido. Y al día de hoy es un programa que ya está corriendo de manera formal en el negocio de Wine and Spirits, gracias a todos estos, voy a llamarle cuidados que tuvimos en la validación con los líderes, en validar contenidos, no nada Ujú. más traducirlos, y en correr un piloto para garantizar que funcionara. Digo, no es por presunción, pero al final del programa, incluso del piloto mismo, tuvimos retroalimentación diciendo que había sido los mejores programas de liderazgo que habían tomado en todo lo que había sido, incluso cuando digo ellos, me refiero al negocio Wine Spirits, tuvo un proveedor externo que lo estuvo apoyando por varios años y dijeron, oye, este programa, no voy a decir el nombre del proveedor, pero Ujú. no se compara con lo que nos dieron hace un par de años, extraordinariamente bien diseñado. Entonces, para mí ese es un caso de éxito que comparto con orgullo. Sí, y qué importante, Pablo, que menciones todo este trabajo que hicieron, que a lo mejor para algunas empresas o algunas personas parecería como que trabajo extra, ¿no? Pero en realidad es trabajo esencial que se tiene que hacer cada vez que se diseñe una experiencia de aprendizaje en culturas diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, es algo
la verdad, hasta preocupante a veces porque hoy con tanta tecnología y la inteligencia artificial y el hecho de que las empresas ya, bueno, no todas, pero la mayoría es de que, ay, sí, rápido, usa inteligencia artificial para traducirlo a otro idioma y para ya publicarlo y que empiece a funcionar. Y no se dan el tiempo pues, realmente de conocer a la audiencia, de conocer la cultura, de hacer todos esos pasos que acabas de mencionar que tú y tu equipo hicieron para que fuera una experiencia exitosa. Eh, sí, bueno. Pues digo, en el mundo de la capacitación empiezas a conocer mucha gente, empiezas a trabajar con proveedores y para no ser muy larga la historia, una persona me busca para pedirme consejos de cómo manejar justamente un programa que él diseñó para México, es para otra empresa, y que se lo están pidiendo en Estados Unidos. Y le dije, Ajá. mira, yo lo que haría sería esto, habla con la persona, me pidió apoyo, porque él no habla muy bien inglés, entonces me pidió apoyo para hacer una llamada con él, le dije, con todo gusto te apoyo, y dentro del entendimiento de la necesidad y el alcance del proyecto, yo lo que le pedí a su contraparte con la que va a trabajar es, danos un tiempo o dale un tiempo para que él entienda el contenido, que haya un onboarding al contenido, porque no solo se trata, perdón, tal vez para dar Sí. contexto, el programa ya está diseñado Ajá. y estaban un poco, no, pero ya está traducido. Yo le dije, a ver, qué bueno que ya está traducido, eso ayuda, pero no puedes llegar con un programa y decir se va a dar porque ya está traducido. Entonces se Claro. necesita un tiempo y le terminamos bautizando de onboarding Sí. para que se adapte culturalmente a lo que se está necesitando. Sí. Sí, sí, sí. No, excelente. Excelente. Me recuerda hace ya bastantes ayeres, pero la razón por la que yo empecé a trabajar en este campo, no sé si alguna vez te lo he platicado, pero trabajaba como entrenadora en un restaurante y el restaurante era de una cadena de Estados Unidos. Y cuando nos llegó el entrenamiento, yo era entrenadora, y cuando nos llega el entrenamiento, los libros, los manuales para entrenar a la gente, las traducciones estaban pésimas y tenían lenguaje que era hasta pues no nada más mal traducido, sino ofensivo para la cultura y cosas que yo leía, yo decía, jamás voy a decir eso, o sea, ¿cómo? Y yo sin saber, empecé a rediseñar los manuales y empecé a trabajar haciendo diseño instruccional sin saber ni siquiera que eso existía o que era una carrera. Y rediseñamos el entrenamiento al 100%, obviamente con la autorización del restaurante, y me apasionó porque yo dije, ¿cómo es posible que un restaurante tan importante esté abriendo en México y ni siquiera tengan el contenido adecuado para capacitar a las personas? Sí, entonces exactamente lo que estás comentando. Pero bueno, otra pregunta muy importante que a mí yo pienso en esto todo el tiempo cada vez que estoy diseñando experiencias de aprendizaje para ambas culturas y es lo que las empresas globales pueden aprender de la calidez, la cercanía y la adaptabilidad que caracterizan a muchos equipos latinoamericanos. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Creo que en la pregunta está la respuesta para mí, Diana. La palabra adaptabilidad, y yo ocupaba el concepto de flexibilidad hace unos momentos, em, con sus tonalidades de grises, ¿no? Mi experiencia trabajar con Estados Unidos, hablando de lo positivo, la estructura, el nivel de detalle, voy a hablar incluso de la perfección. Sin embargo, en el otro lado, cualquier cosa que salga de ahí, pues genera mucho ruido y entonces viene el cómo no. Es decir, así se hace y así se hace, así lo diseñé y así lo he diseñado siempre. Y creo que en la parte de adaptabilidad y flexibilidad en el latinoamericano y particularmente el mexicano, que también tiene sus áreas grises y que hay veces que te puede hacer el tiro por la culata, pero encuentro mucho más el cómo sí y buscamos la manera de solucionarlo eh, difícilmente, o en mi experiencia, no me ha tocado, y estoy tratando de hacer memoria de un proveedor que me diga, no, no, esto no se puede, y es que así lo hago yo. Oye, es que yo necesito esto, pues así ya tengo y encontramos la manera del cómo sí. Incluso cuando ya hay algunos acuerdos y de repente sale el bomberazo, la llamada de petate,
yo te diría uno de los principales atributos positivos que veo en la forma de trabajo, particularmente en tema de diseño instruccional Latinoamérica, es encontrar la solución, encontrar la flexibilidad, adaptarse, buscar qué sí, qué no. eh, y eso creo que es algo que definitivamente se tendría que aprender, que tendría que ser un común denominador, ¿no? Y no significa que pierdan la estructura o que pierdan el nivel de detalle, pero que siempre estén dispuestos, o sea, que hay una disposición de escuchar la necesidad de adaptarse y de flexibilizar, porque al final del día, y utilizando tal vez el argot restaurantero, pues el cliente tiene la razón, ¿no? Y es como buscar el cómo sí, porque en función de que el cliente está contento, pues viene la sustentabilidad en el manejo de proyectos futuros. Sí, 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 definitivamente. Y Pablo, esto me hace pensar un poco en las habilidades humanas o en soft skills, como le decimos en inglés. ¿Qué habilidades humanas crees que se vuelven aún más críticas para que ese aprendizaje realmente conecte entre las dos culturas? O como soft skills, o sea, ¿qué será? Como decías tú, a lo mejor conocer la audiencia o saber escuchar o... Te voy a hablar de dos principales y después voy a agregar una tercera que no sé ni si sea una habilidad como tal o más bien un tema de actitud. O sea, primero yo te diría, bueno, es que creo que las tres tienen elementos. Primero es la capacidad de aprender y de reaprender, ¿no? Ujú. Y tal vez tú como experta no me vas a dejar mentir que la manera en que se diseñaba hace, no digas 10, hace 5 años, hoy ha Sí, cambiado, ¿no? La inteligencia artificial, los softwares, y es más, hoy acabamos de contratar un software de inteligencia artificial para que nos ayude a diseñar. Entonces, es lo que ya sabías, pudiste haber sido muy bueno en su momento, y es más, estoy pensando todavía en una situación todavía más extrema y también muy personal, con mi papá, ¿no? Que ujú, él es un extraordinario consultor capacitador, pero su proceso de diseño instruccional, hasta hace algunos años que yo lo veía y decía, no, tal vez esto te funcionó hace 20 años, es hoy vintage. definitivamente ya no es, ¿no? Ya no Sí. es. Y esto se exacerba, ¿no? Con los avances tecnológicos. Entonces, para mí es, y que parte tal vez de algo que quería compartir, la vulnerabilidad de decir, no lo sé todo. Sí, Y hay nuevas maneras de hacerlo. Y una vez en el entendimiento, decir, oye, ya me di cuenta que no lo sé todo, que hay cosas mejores a través de un software o de otra persona que lo sabe hacer mejor que yo. Pero entonces también tener esta flexibilidad y adaptabilidad, es decir, y voluntad de aprender algo nuevo, ¿no? Que creo que sí, esa es pues sí creo que sí está catalogada como habilidad esencial, claro, la sí, capacidad de aprendizaje sí. y no quedarme, no, pues es que yo diseñaba en acetatos, no, compadre, hoy, digo, incluso hoy PowerPoint termina siendo ya hasta O obsoleto, ¿no? PowerPoint, sí, es lo que te iba a decir, sí, ya, Entonces, por pues ya, favor. ya existe Canva con toda la inteligencia artificial. El otro Sí, día me metí a Canva y hice en 10 minutos lo que me llevaba 2 horas hacer en claro, PowerPoint y todos los softwares que hoy existen. Entonces, no se trata más bien se trata de entender que hay, adaptarte rápidamente, entender que no eres, que tal vez fuiste muy bueno en su momento, pero tienes que adaptar y eso lleva vulnerabilidad. Eh, y creo que la otra, y repito, la he mencionado ya un par de veces, es la curiosidad, es la ujú, voluntad real de entender quién es mi cliente y quién es mi audiencia, y regreso a la parte de vulnerabilidad y darte cuenta que tal vez no lo sabes todo, ¿no? sí, Que el hecho de que en Estados Unidos funciona de una manera, no, decir, no, pues tal vez la manera en que funciona en México, en Brasil, en Colombia es distinta. Entonces ser vulnerable para decir, fui lo suficientemente curioso para entenderlo, ya que lo sí. entendí, darme cuenta que no lo sé todo y que tengo que buscar las formas más adecuadas. Yo digo, sin extenderme mucho, yo creo que lo dejaría en esas habilidades, Diana. Sí, no, excelente. ¿Cómo crees tú que puede el aprendizaje corporativo ayudar a romper estereotipos culturales dentro de equipos internacionales? Pues creo que ya lo hemos platicado, ¿no? Es un medio para conocer a tu audiencia, es un medio para conocer a tu gente. Yo lo que siempre digo es, el estereotipo existe, el estereotipo es parte de la manera en que procesamos las cosas y así estamos programados como cerebro, nuestro cerebro funciona a través de estereotipos. Entonces, entender que los estereotipos siempre van a estar. El problema no es el estereotipo en sí,
sino las decisiones que tomamos con base solo en los estereotipos. Y Sí. regreso, va a sonar muy repetitivo, pero otra vez la curiosidad de decir, oye, pues si yo ya tengo el antecedente de saber que tengo que adaptar mis programas de capacitación, de desarrollo, porque no operamos igual, porque somos social, culturalmente somos diferentes, Ujú. creo que eso le puede abrir y puede ser un medio para todas esas estrategias de diversidad e inclusión, ¿no? O sea, creo que una muy buena manera de medir qué tan diversa e inclusiva es una empresa es cómo están diseñados sus programas de desarrollo. Claro. Si son programas globales corporativos de, ay, métete a mi plataforma, a mi universidad corporativa y haz el programa, no sé qué tanto es realmente ser una compañía diversa e inclusiva. Entonces, yo sí creo que puede ser un extraordinario medio y también un indicador de qué Ujú. tanto se le está dedicando el tiempo. Yo creo que puede ser lo pondrías en bandeja de plata, porque si ya tienes a un equipo que lo está haciendo de manera intencional, ocupa esa información para tomar decisiones. No sé si eso Sí. responde la pregunta. Sí, ¿crees tú, Pablo, que ahora las empresas, especialmente en Latinoamérica y empresas latinoamericanas, no tanto de Estados Ujú. Unidos, le están invirtiendo ya un poco más a la capacitación y al desarrollo de talento que hace, no sé, 5 o 10 años? ¿Crees que ya están viendo el Eh, valor y porque sabes sí, tú que en Estados Unidos eso es súper importante y las empresas invierten millones de di- dólares cada año en el desarrollo de talento, pero es algo que sí, no vemos en Latinoamérica de la misma manera? mira, y es una gran pregunta, porque si piensas en las empresas transnacionales grandotas, los PepsiCo, los Coca-Colas, Ujú. los GEs, yo en algún momento estuve en un proceso para entrar a GE y recuerdo que platicaba con el que iba a ser mi jefe y yo me puse a investigar y el presupuesto que tenían para capacitación global superaba Sí. el $1 billón, ¿no? Sí, ¿No? exacto. Entonces era una locura. Entonces yo creo que si piensas en estas grandes corporaciones, mi respuesta sería sí. Ujú. Definitivamente creo que hay una intención y hay un estudio de DDI, ya tiene rato, pero decía que más del 80% de los CEOs piensan que una de las mejores inversiones que se puede hacer es el desarrollo de talento y la calidad de la gerencia, ¿no? Ujú. Aquí la pregunta es, el universo de compañías y de organizaciones va mucho más allá que las empresas corporativas grandotas, ¿no? Sí. Y digo, esto no lo mencioné al inicio, pero también desde hace algunos años, cuando me sobra un poquito de tiempo, me dedico a asesorar, a hacer algún tipo de consultoría. Y lo que sí me he dado cuenta es que cuando te sales de ese mundo de las transnacionales, y voy a hablar específicamente en México, Sí. no hay una cultura de desarrollo, se sigue viendo como un gasto. A los dueños, a los Exacto. directores les cuesta trabajo ver el valor, ¿no? Y Ujú. lo entiendo de alguna manera, y me tocó trabajar hace un par de años con una empresa pequeñita, donde cuando tú ves su rentabilidad, su utilidad, pues sus márgenes son pequeños, como Sí, para que de repente digas, oye, tienes que meterle 150,000 pesos a esto. Entonces, es que 150,000 pesos casi, casi que es mi utilidad, ¿no? Entonces, claro. es interesante. Yo sí creo que todavía, si nos salimos de ese mundo corporativo, Sí, sigue habiendo una oportunidad y creo que ahí es donde tal vez personas como tú y yo podemos empezar a generar valor. Es algo sí, que ¿por qué? Porque, y por otro lado, y lo voy a conectar un poco con lo que platicamos hace rato, si esa empresa pequeña va y toca la puerta de una consultoría grande y la consultoría grande le cobra, ¿no? Como si fuera PepsiCo, como si fuera, por millones. supuesto, voy a Ujú. decir, pues no hay. Entonces creo que empieza a haber hasta un compromiso y una responsabilidad de aquellas personas como tú y yo, y Sí, cómo podemos apoyar a esas pequeñas empresas y no cobrarle las pelas de la Virgen, pero ayudarlos a instaurar esa cultura de desarrollo, ¿no? Entonces, claro. ¿no? Y hasta me quedo pensando con lo que me acabas de preguntar, fue una gran pregunta, pero bueno, eso sería Sí, lo, no. lo que te comparto. Y me encanta porque al final del día también, como que ese es el objetivo de este podcast, ¿no? Que ojalá y alcance a muchísimas personas, empresas y también aquellas personas que a lo mejor en el día a día hacen diseño instruccional, pero ni siquiera saben que es una carrera, que hay herramientas, que hay maneras de crecer y también de educar a las empresas en cuanto a la importancia, y yo sé que tú sabes esto muy bien, la importancia de tener diseñadores instruccionales dentro de la empresa.
y de siempre estar desarrollando eh, capacitaciones que, pues, de impacto, que ayuden a los empleados. Y de verdad que el cambio dentro de la empresa es increíble, increíble. No tengo los datos, pero bueno, tú sabes que ahora se habla de que los empleos que van a tener nuestros hijos, ¿no? Que yo sé que Sí, los tuyos son un poco más grandes que los míos, pero son trabajos que aún no existen, ¿no? Y que va a exacto. estar muy orientado hacia el tema de la programación, etcétera, todo el tema Inteligencia tecnológico. artificial. Pero fíjate, yo creo que lo que acabas de decir ahorita, que siempre necesitas un diseñador instruccional, ¿no? Ujú. Porque lo que sea que se tenga que transmitir, vas a necesitar a alguien que lo traduzca en una metodología pedagógica o andragógica, ¿no? Sí, Y va a tomar un rol particular porque ya no se va a tratar de quién da la capacitación, porque eso, y tú lo sabes, el facilitador en el aula o en tiempo real, eso va disminuyendo por todo lo que las opciones que hay, sí, pero siempre tiene que haber un diseñador instruccional detrás de lo que se va a dar, claro. que aunque haya inteligencia artificial de por medio, para mí tiene que haber un check para corroborar todo lo que ya platicamos, el fit cultural, la alineación con la alta gerencia, y creo que más que siempre va a tomar un rol más relevante y más estratégico. Ya no se trata el que hace los 60 PowerPoints para hacer las diapositivas, sino que va realmente a ser ese estratega Sí, de lo que se cree, esos nuevos contenidos, esos nuevos trabajos que existen, pues alguien va a tener que capacitar y alguien va a tener que diseñar esa capacitación, ¿no? exacto. Y bueno, sé que ahora estamos hablando de cultura en cuanto a dos países, pero también existe lo que es la cultura interna de una empresa. Claro, Y es súper importante que ese diseñador instruccional también como que traduzca a esa cultura de la claro, empresa sin duda, y que se transmita el mensaje como se debe transmitir, ¿no? sin duda, así es. Sí, pero bueno, yo sé que podríamos hablar de esto por horas y horas y horas. Pero otra pregunta que te quería hacer, Pablo, para todos aquellos líderes que hoy están intentando conectar equipos culturalmente diversos, ¿qué conversación o decisión crees que deberían de empezar a tener hoy mismo? O sea, dentro del mundo de la capacitación Sí, o de manera general. imagínate que hay otro director de desarrollo de talento en alguna otra empresa que Ujú. le acaban de dar la tarea Ya, de ya, diseñar para ambos países y no ya, tiene idea de cómo ya te comenzar. entendí, Sí. ya te entendí. A ver, me voy a ir a lo básico y este es un lema que yo lo escuché del ex vicepresidente de Recursos Humanos de PepsiCo a nivel global, Franz Heikup. eh, Cuando yo le hice una pregunta a los pocos meses de haber entrado, le dije, oye, ¿qué tengo que hacer para ser exitoso? Y voy a hablar de RH, pero se Ujú, traduce directamente a capacitación. ¿Qué claro. tengo que ser exitoso para RH? Y su respuesta fue así, business first, HR second. Y a mí esa frase se me quedó muy grabada porque un, la máxima figura de recursos humanos te dice que recursos humanos es segundo, ¿no? Entonces, Ujú, cuando lo entiendes, realmente tú no puedes hacer una estrategia de recursos humanos desconectada del negocio. Tú no puedes hacer una agenda de capacitación desconectada del negocio. Puedes traer a Harvard, a Yale, a Cambridge, a Diana, a los mejores, pero si no está conectado con el negocio, es altamente probable que no jale. claro. Entonces, la recomendación número uno es conoce tu negocio, conoce a tus líderes y en ese proceso de conocimiento de negocio viene implícita y tú lo mencionaste también, esa cultura organizacional y cómo está estructurada esta relación México-Estados Unidos, esta relación multicultural. Porque fíjate, otra cosa que no hemos platicado mucho, pero también me ha tocado vivir, Ujú, dentro de las mismas, creo que más en Estados Unidos, dentro del mismo Estados Unidos, hay una cultura hispana muy grande, sí, que es una subcultura, que no es México, no es Estados Unidos, es una subcultura que también hay que entender muy bien. sí, ¿Por qué? Porque es una realidad distinta. Entonces, regresando a mi idea principal es, conoce tu negocio y en ese proceso de conocer a tu negocio, tiene que venir un elemento cultural. No solo se trata de números, no solo se trata de decir, oye, cuánto vendo, cuánto produzco, la velocidad de las líneas de producción que tengo en mi fábrica, o el margen de utilidad, o el margen de participación de mercado. Está bien, no solo es eso. ¿Qué
elementos culturales existen en mi negocio que afectan, que es algo que yo tengo que tener consciente, ¿no? Entonces, para mí esa sería mi principal recomendación y es, pues, mi mantra, ¿no? Sí. Yo no hago un solo programa o trato de que no se haga un solo programa de capacitación que no tenga un vínculo directo con la naturaleza de mi negocio. Sí, sí, exacto. Perfecto, perfecto. Pablo, una última pregunta. ¿Cuál es, o estoy segura que a lo mejor tienes varios, pero algún libro que puedas sugerir que te haya ayudado muchísimo en tu rol, no nada Eh, más dentro de desarrollo de Perdón por la talento, pero como mascota, líder? ya vieron aquí al intruso, o la intrusa, esta es intrusa, como le estaré la ventana, está buscando salir. Sí, pero, a ver, hay muchos Sí, libros. Hay uno que no necesariamente es de recursos humanos, pero me ayudó a entender mucho cómo funciona la percepción del talento, y es el de Outliers, de Malcolm Gladwell. sí. En español no recuerdo el nombre, pero definitivamente recomendable. No es un libro de RH, es un libro que habla otra vez del talento humano y de muchos factores que a veces no tomamos en cuenta. Y creo que para mí es un libro que me marcó de manera más conceptual y más técnica y súper fácil de leer. Y ahora sí que le hacen honor al título, Made to Stick, Ujú. que es cómo generar mensajes poderosos. Es de los hermanos Heath, no recuerdo los nombres, pero el apellido de los dos es Heath. Made to Stick, fabuloso, definitivamente recomendado para cualquier persona que esté en el tema de desarrollo de talento. Cómo creas mensajes poderosos está íntimamente vinculado con el tema de diseño instruccional eh, y con la facilitación. O sea, yo creo que sí cubre todo el espectro de muchos de las, déjame lo reemplanteo, un espectro muy amplio del mundo de la Sí. capacitación. Buenísimo, no lo he leído, fíjate, así es que Sí, tarea Made to para Stick, mí, buenísimo, tarea para muy mí. fácil, tiene ahí formas muy, y te digo, le hace honor a su nombre. El Made to Stick es cómo se te quedan pegadas las ideas y Sí. definitivamente le hace honor. Y el otro de Outliers, más, no es novela, es anecdótico, pero también con un mensaje muy poderoso. Súper, buenísimo. Tarea para mí porque no he leído ninguno de los dos. Ah, Oye, bueno, pero es que recomendables ambos. ese tema también es súper bueno, igual y otro día hacemos otro podcast de la manera en Ujú. la que aprendemos, la manera en que aprendemos en general los adultos Sí, y si le agregas el tema cultural, pues uff, súper diferente, ¿no? Cómo aprende alguien en Estados Unidos a diferencia de alguien en sí. Latinoamérica. Fíjate que leí dentro de este mismo estudio que te mencionaba de la inversión de los CEOs en temas de la inversión en aprendizaje, venía otro dato que también lo tengo muy, muy marcado, y esto es pre-pandemia, entonces yo creo que todavía esto se ha incrementado más, que decía que más del 80% de las personas en una empresa quieren tener aprendizajes significativos en menos de 45 minutos, Ujú. ¿no? Y eso también es un desafío para nosotros como diseñadores. ¿Cómo, Claro, cómo empiezas a modificar la forma en que tú diseñas? Porque antes era, pues, el curso de 3 días, ¿no? O el programa de 6 meses. sí. Y pues hoy la expectativa es distinta, ¿no? Y hoy yo le Cinco llamo a mi minutos. equipo y te fuiste mucho, ¿no? El Sí. formato TikTok, ¿no? Yo lo Sí. veo, ya me di cuenta que las noticias, cuando veo, si ya veo que el video va a durar más de 3 minutos, no, seguramente al ratito me va a salir algo que me va a decir lo mismo en minuto y medio, ¿no? Sí, Entonces, exacto. ya hay una expectativa de inmediatez y de al punto, conciso, preciso y macizo, ¿no? Que Sí. es un poco también lo que te da Made to Stick, ¿no? Entonces, sí, este es también un tema interesantísimo. Sí, no, definitivamente. Y de hecho ahora muchas de estas organizaciones globales eso es lo que quieren. Diseñame un entrenamiento al estilo TikTok. Y yo así como que, ok, déjame ver cómo hacemos eso. Porque así es ya la manera en que la gente está aprendiendo. Menos de un Sí, minuto, la información al sí, punto. Y lo más importante es también obtener esa información o ver ese video al momento de la necesidad. O sea, correcto, sí. ya no como un entrenamiento que puedes tomar de 1 hora y luego cuando necesitas la información 2 meses después, ya no te acuerdas. Y fíjate, eso también un fenómeno que me pasa, ¿no? Que ahora me empiezan a salir videos, ¿no? En el algoritmo, pero Ujú. ya me tengo que fijar en la fecha, porque digo, sí, este video salió,
pero pues, ¿cuándo salió? Y tal vez es de información de hace 2 semanas cuando ya cambiaron tantas cosas. Entonces, lo dijiste muy bien. Sí, Tienes que diseñar el contenido preciso en el momento preciso, porque si pierdes vigencia, pues ya a la persona no le va a interesar. exacto. Y acabas de tocar un punto, y perdón, creo que todavía tenemos unos minutitos, ¿verdad? Sí, 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 adelante. Creo que el desafío ya no se trata de, a ver, mentira. El desafío se trata de entender esta forma de aprendizaje y es imposible, o bueno, para mí, en mi Ujú, concepción, de tomar un curso de 3 días y reducirlo a un video de minuto y medio. O sea, claro. ¿no? Ujú, Por lo menos la física tradicional te dice que no se puede. sí. Pero entonces, ¿cómo mantienes una consistencia en el tiempo para que tengas un equivalente en tema de cantidad en un formato distinto? Ujú, Y tiene que estar íntimamente conectado con el tema que tú mencionabas hace ratito de la cultura de la empresa. sí. El desafío también que tenemos nosotros, y se lo voy a agregar a lo que me decías, me preguntabas de qué desafío tiene un ejecutivo de capacitación, Ujú, ¿cómo creas una cultura de aprendizaje? sí. Ese para mí también es uno de mis mandatos. O sea, yo tengo que ayudarle a la empresa a que la empresa quiera aprender, que la empresa esté dispuesta a decir, sí, sí le voy a invertir, sí, sí le voy a pedir a mi gente que invierta X tiempo en programas, en videos, en lectura, etcétera, etcétera. Entonces, bien interesante también. Sí, no, no, no. Podríamos sacar tema para 10 podcasts Así es, diferentes. así es, así es. Pero Pablo, un placer tenerte en Instruccionalmente Hablando. Uf, un gusto. Siento que cada vez que platicamos crezco unos cuantos centímetros. Oye, Profesionalmente, pero también ajá. personalmente. Entonces te Oye, agradezco, de verdad. los amigos que me conocen, que si en algún momento escuchan, me decían, a mí me ayudaría a crecer físicamente, ¿no? Porque yo no soy de estatura muy alta, entonces, No, de verdad te pero, agradezco, Pablo, tu tiempo no, y hombre, con gusto. que compartas con nosotros tantas experiencias que has tenido. Te deseamos toda la suerte del mundo. Espero que Gracias. regreses a nuestro podcast para continuar estos temas tan importantes. Me fascinaría regresar. Y bueno, pues para todas las personas que nos escuchan, espero que también esta conversación les haya ayudado muchísimo. Espero se suscriban al podcast porque tenemos conversaciones buenísimas con muchos otros líderes en inglés, en español y pues bueno, aquí estamos y gracias Pablo de nuevo. Muchísimas gracias, Diana. Gracias por la invitación y encantado de poder haber platicado contigo estos minutos. Gracias, esto fue Instruccionalmente Hablando y hasta la próxima.